Vamos a analizar una parte de la palabra importantísima. ¿Ven? Toda la palabra, hermano, hablamos de que son importantes. ¿Ven? Pero hay cosas, en el nombre de Jesús, las cuales Dios nos exige como nos exige que pongamos por obra. Amén. Y hoy, amados hermanos, vamos a ubicarnos en el libro de Mateo, capítulo 11 y el versículo 29 para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El libro de Mateo, capítulo 11 y el versículo 29. Gloria a Dios. Amén. Bueno, hermano, leemos esta palabra, amén, bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Amén. Pueden sentarse con el nombre de Jesús. Pueden ponerse cómodos para la gloria de Dios. Aleluya. ¿Quién es el que vive? Bueno, amados hermanos, hoy realmente el tema que traigo, ¿verdad?, es sobre la humildad. Amén. La humildad. Y en esta parte donde dice de que llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo, amados hermanos, o esto que hablaba el Señor, era el trabajo que había que hacer para la gloria de Dios. Pero dice, aparte de hacer el trabajo, dice: aprended de mí. Amén. ¿Cuánto alaban a Dios? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. ¿Cuánto alaban a Cristo? Amén. Vemos, amados hermanos, de que existen dos tipos del significado de humildad. Amén. La palabra, por lo menos, primera, humildad, se refiere, amados hermanos, una persona o un ser humano, ¿verdad?, que no tenga, podríamos decir, muchas posesiones aquí en la tierra. Amén. Eso viene a ser una persona humilde, o sea, se le da a la persona la palabra humilde. Una persona que de repente no tiene tantas posesiones, de repente tiene una casita de bloque, hermano, ¿verdad?, un cuartico, su cuestión es necesaria, ¿verdad? Amén. No tiene carro, nada. Entonces, ese es uno de los puntos, ¿verdad?, es de que esa persona viene a ser una persona humilde. Amén. Porque no tiene mayor cosa aquí en la tierra. Pero sin embargo, lo que realmente Dios quiere es la humildad de corazón. Amén. ¿Cuánto le va a Dios? Amén. La humildad de corazón. Porque la persona humilde de corazón viene a ser una persona noble, una persona sumisa, una persona generosa. Amén. Y una persona o un varón piadoso y justo. Amén. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Lo da a entender la palabra del Señor, las personas humildes de corazón. Amén. Una de las cosas, amados hermanos, es de que en lo que es la palabra de Dios, Dios nos refleja, amén, a Jesús como Hijo de Dios y aún, amados hermanos, como el mismo Dios. Y con todo eso, hermano, Dios, ¿verdad?, el verbo o Dios se hizo carne, amén, para demostrarnos a nosotros cómo se debe de vivir siendo humilde de corazón. Amén. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Y tenemos, amados hermanos, miren, muchos ejemplos bíblicos donde nos habla de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primero, si nos vamos a la palabra, el primer ejemplo que tenemos es en el libro de Mateo 21, 1 al 11. Amén. Donde habla sobre la entrada triunfal en Jerusalén en un animal llamado pollino o asna o burro, como bien, amados hermanos, que viene siendo el mismo. Amén. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Fíjense, cuando Jesús, amados hermanos, llega a Jerusalén y habla de una entrada triunfal, vemos, hermanos, de que Jerusalén esperaba a su Salvador, ¿verdad?,
lo esperaba, amados hermanos, su Salvador. De repente, amados hermanos, mire que llegara como un rey. Amén, cuando alaban a Dios. Amén. Esperaban, amados hermanos, a su Salvador que entrara, ¿verdad? Como quien dice, reflejando, amados hermanos, algún tipo de poderío terrenal. Amén. Pero con todo eso, Jesús, amados hermanos, cuando usted lee en esa parte, usted lee, hermano, de que Jesucristo dijo, vayan allá, le dijo a los discípulos, ustedes van a encontrar a un animalito que está amarrado en un árbol por allá, y me lo van a traer, dijo. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. ¿Quién es el que vive? En el libro de Mateo 21:1. Lo más tremendo, amados hermanos, de esto, fíjense, cuando dice, cuando le dijo en el 21:3, en el 21:2 dice, diciéndolo, y a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada con un pollino con ellos, desatarla y traérmelo, o sea, los dos. Pero fíjense, amados hermanos, ¿por qué Jesucristo de una u otra manera entra, amados hermanos, a Jerusalén montado en este animal? Amén. Porque él, amados hermanos, cumpliría la palabra. Porque dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero fíjense cómo dice, la palabra había profetizado a un rey que llegaría, amén, a esa ciudad, Jerusalén. Amén, cuando alaban a Dios. Pero dice de que llegaría como, amén. Pero la parte más poderosa es que dice, viene a ti, manso y sentado sobre un asno. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Pero fíjense, separan un poquito la palabra manso. Amén. La humildad, hermanos, significa una persona mansa, o sea, la persona, hermano, humilde de corazón, una persona mansa, una persona que es bastante, que da a reflejar una persona pacientosa. Amén. Y nuestro Señor, imagínense, amados hermanos, lo que fue la humildad del Señor. Siendo, amados hermanos, óigame, el Hijo de Dios, el Hijo del Creador de los cielos y la tierra. Amén. Y con todo eso, amados hermanos, se hizo humilde de corazón. Amén. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. ¿Por qué, amados hermanos? Porque fíjense, ¿por qué Dios le dice a la iglesia, a los discípulos, le dijo, pero aprended de mí que soy manso y humilde de corazón? Allí, amados hermanos, Jesús le estaba enseñando a sus discípulos a que fueran humildes de corazón. Amén, cuando alaban a Cristo. Tenemos nuevamente, amados hermanos, otro ejemplo bíblico que habla en el libro de Juan, capítulo 1, verá al 15, que dice, Jesús lava los pies de los discípulos. Amén, cuando alaban a Dios. Miren, hermano, qué tremendo es esto. Aún los discípulos, los apóstoles, ellos, amados hermanos, no entendían el por qué Jesús hacía este tipo de cosas. Amén. Él llamó a los discípulos y le dijo, muchachos, vengan acá, yo les voy a enseñar algo. ¿Verdad? ¿Cuánto le dan a Dios? Allí le da a entender, hermano, en el libro de Juan, capítulo 13, del 1 al 15, ¿verdad? Del 13, del 1 al 15, allí, amados hermanos, habla del lavamiento de los pies. Amén. Hermano, y cuando Jesús llega y llama a Pedro, amados hermanos, se enervia. Pedro llega, amados hermanos, y dice, Dios, pero ¿cómo me vas a lavar tú los pies? ¿Ah? Si yo más bien tengo que lavártelos a ti. Amén, cuando alaban a Dios. Amén. Pero Jesús lo hizo, amados hermanos, porque Jesús le estaba enseñando a ellos lo que era el ser humilde. Amén. La humildad, amados hermanos, entra en lo que es el servicio. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén.
Humanamente, amados hermanos, el ser servido, mire, es una tremenda bendición. ¿Cuánto alaban a Cristo? El ser servido es una bendición, humanamente. Pero Jesús cambia las cosas a los que creen en su nombre. Aleluya. Porque Él le dijo que el que quiera ser mayor entre ustedes sea servidor. Amén. Amén. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. En el Evangelio, amados hermanos, Jesús cambió las cosas totalmente. Amén. Y nos dio ejemplo, amados hermanos, de ejemplo de humildad. Ejemplo, amados hermanos, de que el pueblo tiene que ser totalmente humilde de corazón. Amén. De que tiene que reflejar, amados hermanos, de este a oeste y de norte a sur, humildad de corazón. Sin acepción de personas. ¿Cuánto alaban a Cristo? Amén. Fíjense, amados hermanos, la Biblia, por lo menos lo de Pablo, amén, le recalca a la iglesia de los Filipos. Le dice en Filipenses 2:5 al 8, ¿verdad? Le recalca el hecho de la humildad, de que la iglesia tiene que ser una iglesia humilde, porque la iglesia había recibido la enseñanza de Jesús, de que Jesús fue el modelo ejemplar del hombre manso y humilde y sencillo de corazón. Amén. Que aún siendo rey, aún, amados hermanos, siendo el Hijo de Dios, lo cual, amados hermanos, podía aquí en la tierra disfrutar de todos los bienes que pueda y por existir aquí en la tierra. Pero sin embargo, dice la Biblia que este hombre no tuvo una almohada donde, amados hermanos, recostar su cabeza. ¿Cuánto alaban a Dios? Siendo el Hijo de Dios, le tocó, amados hermanos, lamentablemente, posiblemente poner una almohada, una piedrita. Amén. O recostado a un árbol para poder descansar. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Si nos damos cuenta, amados hermanos, que la Biblia dice de que cuando Jesús iba en la barca con los discípulos, Él estaba dormido en la barca. Pero no estaba allí, hermano. La Biblia dice que los discípulos lo despertaron porque había una tempestad. Y Él estaba descansando allí sin nada. Allí vemos, amados hermanos, ejemplo, cómo Jesús, amados hermanos, óigame, siendo rico se hizo pobre. Amén, cuánto alaban a Dios. Amén. Teniendo, amados hermanos, autoridad sobre todo, tuvo que, amados hermanos, sujetarse. Amén. Demostrándonos, óigame, amados hermanos, demostrándonos a nosotros, a los que estamos aquí viviendo en este tiempo, amén, y aún en los tiempos después que Él, amados hermanos, cumplió, demostrándonos que para poder entrar en el reino de los cielos tenemos que ser servidor. Para poder entrar en el reino de los cielos no debemos de hacer acepción de personas para servir, amados hermanos, aquí en la tierra, los cuales nunca lo hizo. Amén. ¿Quiere decir que vive? Cristo. Usted sabe, amados hermanos, cuál fue la otra forma de humildad de Dios. Que Él, amados hermanos, nunca criticó ni juzgó ningún tipo de persona. Eso, amados hermanos, mire, yo creo que es el fruto más excelente del Dios del cielo. Por eso, amados hermanos, y con todo esto, usted sabe que es lo más tremendo, que nunca, amados hermanos, se vanaglorió de lo que hacía. Porque una vez le llegó un joven y le dijo, maestro bueno y perfecto. Y él, sin embargo, le dijo, no, señor hijo, bueno y perfecto es solamente Dios, le dijo. ¿Cuánto la verdad? Amén. Porque aún, amados hermanos, siendo el Hijo de Dios, siendo, amados hermanos, habiendo hecho aquí en la tierra cosas sobrenaturales, siempre, amados hermanos, daba a demostrar, nos dio a demostrar por su palabra, de que siempre, amados hermanos, Él estaba sujeto a alguien. Amén. Y de que Él estaba aquí, hermano, obedeciéndole a alguien, a su Padre. Amén. ¿Quién es el que vive? Cristo. Otra, amados hermanos, en el nombre de Jesús también. Fíjense, Pablo le dice a la iglesia de los Filipos, le recuerda de que en el libro en el capítulo 2, 5 al 8, le habla a la iglesia, ¿verdad?, de Jesucristo, de que la iglesia tiene que ser una iglesia humilde, amén, de corazón. También, hermanos, le habló a los libros de Efesios, en Efesios capítulo 4, del 1 al 6, también le habló a esa iglesia de la misma manera, amén. Le habló de lo que fue la iglesia, lo que la iglesia debería de ser,
una persona sencilla, una persona mansa, una persona, en el nombre de Jesús, totalmente noble, una persona sumisa, una iglesia generosa, una iglesia piadosa y justa. Amén, cuando alaban a Cristo. Amén. Porque aplicando esto como iglesia, fíjese como dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Usted puede decir, oye hermano, pero ¿cómo es eso de que hallaréis descanso? Mi hermano, porque cuando nosotros aplicamos la humildad, entramos en la paz de Dios. Amén. Amén, cuánto alaban a Dios. Amén. Ahora, cuando entramos en lo contrario de la humildad, allí vamos a ver donde vienen las aflicciones del espíritu. Amén, cuánto alaban a Cristo. Amén. Bien, hermano, cuando la palabra de Dios nos habla y nos enseña, dice de que cuando llegan las pruebas, ¿verdad?, de que no es causa de gozo, ¿verdad?, pero dice de que las pruebas son necesarias. Usted sabe, hermano, por qué a todos nos llegan las aflicciones del espíritu. A todos. Porque no hay paz en nuestras almas. Porque, ¿por qué, amados hermanos? Mire, la prueba puede estar como sea. Las pruebas a nosotros nos pueden llegar como nos lleguen. Pero si usted, amados hermanos, es una persona humilde de corazón, una persona sencilla y generosa, usted va a estar en paz. Amén. Amén. Porque usted se siente, o sea, el mismo Espíritu Santo le da a entender a usted, amados hermanos, de que usted está bien con él, así sea la prueba que esté viviendo. Pero cuando nos llegan aflicciones de espíritu, óigame, las aflicciones de espíritu en sí vienen a ser un fruto, óigame, el fruto de la carne, de algún remordimiento, de algo que hayamos hecho que no va acorde a la palabra de Dios. Amén, ¿quién es el que vive? Cristo. Y usted puede decir, pero hermano, esto y lo otro, sí, hermano. Cuando nosotros nos llegan aflicciones de espíritu, es porque en algo, de una u otra manera, le estamos desobedeciendo a Dios. Y usted puede decir, ¿por qué? Ahora le voy a decir una. Primero, no estamos hablando con Dios. Y al no hablar con Dios, desobedecemos a Dios. Y allí, ¿cuál va a ser la consecuencia de no hablar con Dios? Aflicciones de espíritu. La consecuencia de no comunicarse con Dios, de no entrar en la presencia de Dios, amados hermanos, las consecuencias son desánimo. La consecuencia, amados hermanos, de esto es ganas de volver al mundo de hacer. ¿Por qué? Porque la carne comienza, amados hermanos, a tener un nivel más alto que el espíritu. Usted no, hermano, de que la Biblia de los Gálatas habla de que estas dos cosas están como en competencia, el espíritu y la carne. Amén. Lo más tremendo, amados hermanos, es cuando da fruto la carne. Pero de una u otra manera, cuando nos llegan aflicciones de espíritu, es porque hemos desobedecido a Dios en alguna área. Bien puede ser en oración, bien puede ser en cualquier otra circunstancia que posiblemente hayamos dejado de ser humildes de corazón. Usted sabe, amados hermanos, qué tremendo fue la humildad de Jesús. Mire, hermano, la iglesia, el pueblo humilde, el varón o mujer humilde de corazón, óigame, entra en el círculo de una persona humilde, entra la sujeción, entra, amados hermanos, obediencia. Es una persona que es tardo para hablar, es tardo para irarse, amén, y es pronto para oír las cosas de Dios. Amén, ¿cuánto la mano? Amén. Eso es, amados hermanos, de una persona humilde. Amén. Lo contrario de eso, amados hermanos, que es la soberbia. La Biblia habla de que Dios resiste a los soberbios y da gracia por los humildes. Amén. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque Dios quiere un pueblo que sea humilde de corazón. Bien, hermano, nos vamos a la palabra. Por lo menos hay un ejemplo clave. Cuando Jesús, en una oportunidad, en muchas oportunidades, pero entre eso hubo una en específica, cuando una mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. Amén. Jesús automáticamente, hermano,
Él podía haberle dicho a la gente, no, sí, está bien, ustedes tienen razón, porque la gente le llegaron hablando por la palabra. La gente le llegaron, amados hermanos, diciendo, le dice la ley de Moisés. Amén. Y él podía haber decir, sí, amén. Pero como él era humilde de corazón y conocía a todas las personas de que no lo estaban haciendo por humildad, sino que, amados hermanos, lo estaban haciendo por soberbio. Amén. Lo estaban haciendo, amados hermanos, por juzgar a las personas, y ellos no estaban capacitados para juzgar a nadie. Él dijo, bueno, vamos a hacer algo, pues que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Pues. Hermano, nadie quedó. Sin embargo, cuando la mujer que le dice, ¿qué hicieron la gente? No se fueron. Y él le dijo, ni yo te condeno, hija, le dijo. Pero le dijo algo, vaya y no lo vuelva a hacer. Amén. ¿Cuál fue el otro, amados hermanos, fruto? Óigame, que no, la enseñanza que nos dejó Jesucristo de humildad. De que él era líder. Amén. Jesús fue líder, ¿verdad? Y sigue siendo el líder de todo. Pero hubo una oportunidad cuando él quedó solo. ¿Ah? Jesús quedó solo. Judas lo entregó. Pedro llegó a más o menos, le cortó la oreja y se fue por allá. Los discípulos se dispersaron. Amén. Aquel hombre que una vez dijo, yo voy hasta morir, hasta la cruz por usted, ese hombre lo negó. Hermano, ¿y cuál fruto de humildad fue este? Óigame, mi hermano, una persona humilde, óigame, nunca ve o nunca le da a entender a las personas los defectos que tengan, sino siempre ve son las virtudes. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando Pedro se le acercó, yo no sé si usted se acuerda que el hermano Miguel fue Pedro del hermano Enrique que estaba predicando un día. Cuando Pedro se le acercó, Pedro pensaba, Pedro venía como así esquivando, pues Pedro venía allí como un poco receloso, porque él diría, oye, Jesús me va a decir, ah, tú me amabas, me hizo la pregunta la primera, no, se me va a decir, ¿y por qué me negaste? Pero Jesús en ningún momento, amados hermanos, le dijo a él, ¿y por qué me negaste? ¿Por qué si tú sabías que me amaba, por qué lo negaste? Porque, o sea, en ningún momento, amados hermanos, no le reclamó nada, sino de que simple y llanamente le dijo, apacienta mi cordero, dándole a entender, cumple con el ministerio que Dios te dio. Amén. Eso, amados hermanos, nos da a entender de una persona humilde. Amén. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Y así tiene que ser la iglesia de Jesús en estos tiempos. Amén. ¿Usted sabe por qué, amados hermanos? Porque la iglesia, amados hermanos, estamos viviendo momentos difíciles. La iglesia está viviendo, hermano, momentos, gloria al nombre de Jesús, donde de una u otra manera es involucrado en situaciones difíciles, y pueden personas hasta pecar y faltarle a Dios. Amén. Pero nosotros, amados hermanos, no estamos aquí en la tierra para terminar de hundir a una persona que falte, de hundir a una persona que peque, no. Estamos, amados hermanos, es para reflejar el nombre de Jesús. Que es, ¿cuál era que reflejó Jesús siempre? Extendía la mano. Extendía, amados hermanos, la mano. Imagínate el gran nombre de Jesús, cuando el hermanito César me llamó esta semana, varón, siento Dios trató a mi vida y esto y lo otro. Imagínate que yo le pongo a usted, no, hermano, pero ¿por qué usted le faltó a Dios? ¿Qué hizo usted y esto? ¿Qué hizo usted en el mundo? ¿Qué esto y lo otro? No, hermano. ¿Cuánto alaban a Cristo? Lo único que sí hice, amados hermanos, porque estamos de larga distancia, fue que llamé a un hermano y le dije, vaya y le hace la oración al hermano para que se sienta libre. Porque la oración de fe, amados hermanos, es para que la gente se sienta de que Dios le perdonó. Amén. Y ayúdelo y llévelo a las células más cercanas para que esté ese día. Amén. ¿Cuánto la mano? Amén. ¿Cuál fue la parábola, amados hermanos, que Dios nos dejó sobre el hijo pródigo? Amén. Esa enseñanza nos dio que, hermano, de un padre que tenía que humildad en el corazón. Amén. ¿Cuánto la mano? Y así, amados hermanos, tiene que ser la iglesia en su totalidad. Amén. El que llegó, amados hermanos, bueno, abracémoslo y esto y lo otro. Lo que sí, óyame, lo que sí
se motiva, amén, es hacer la oración de fe nuevamente. ¿Por qué? Porque así se va a sentir libre. Amén. No lo hacemos por forma de que no, es que no eres cristiano, no, sino de que la persona cuando hace la oración de fe se siente libre. Aleluya. Se siente con nueva fuerza. Yo no sé si a mí me ha pasado así. Amén. A mí me pasó. Amén. Y por eso es que a veces de vez en cuando llegamos, bueno hermano, cuando Dios a veces nos ministra, vamos a hacer la oración de fe y la hacemos. Porque a veces hermanos nos sentimos que le faltamos a Dios. Amén. Y llegamos y hacemos, amén, en el nombre de Jesús, y le decimos a la gente, bueno, levántese y camine con Dios. Gloria a Dios. Amén. Porque eso fue la enseñanza que nos dio nuestro Dios Jesús. Eso fue lo que debemos de reflejar. Amén. Lo que Él nos dejó para que lo reflejáramos aquí en el mundo. Amén. ¿Cuánto alaban a Cristo? Amén. Hay otra de las cosas, amados hermanos, que Pedro, luego ustedes saben, hermano, de que Pedro fue un hombre que él negó al Señor y esto y lo otro. Pedro tenía, dice la Biblia que cuando él lo negó, dice de que lloró amargamente. Pedro entró en una amargura. Amén, porque le había faltado a Dios. Y usted sabe, amados hermanos, ¿qué dijo por allá? En 1 de Pedro 5:5. Fíjese esta palabra que dijo Pedro. Pedro fue un hombre, hermano, que vino de un mundo fuerte. Pedro, hermano, fue un hombre de que en el mundo donde venía, era, hermano, donde tenía que posiblemente pelear todos los días, porque él tenía que pelear por su puesto para poder pescar. O sea, Pedro, hermano, era un hombre peleón, pues sin embargo él llegó a Jesucristo, cometió sus fallas y sus errores, ¿verdad? Pero cuando Jesucristo le demostró y le dijo, ¿verdad? Le demostró de que hay que ser humilde y no criticar. Este hombre, amados hermanos, escribió en 1 de Pedro, gloria al nombre de Jesús, en el capítulo 5 y el versículo 5 dijo, alguien que lo lea con voz de trompeta. Primera de Pedro 5:5. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Porque Dios se opone, dice que resiste a los soberbios. Amén. Habla en la versión Reina Valera 1960. ¿Verdad? Y ese, como dijo, él después de haber sido una persona fuerte, una persona tremenda, una persona orgullosa, él después le dijo, mire, revístanse de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia por los humildes. O sea, pero le dijo de que se revistieran de humildad. Amén. La humildad, amados hermanos, la Biblia nos habla de que la humildad viene a ser como mansedumbre, es un fruto del Espíritu. Amén. Y ese fruto, amados hermanos, debe de permanecer en nosotros. Amén. ¿Cuánto la van a Cristo? Amén. Fíjense, este hombre, siendo un hombre de carácter fuerte, de carácter tremendo, este hombre le habló, amados hermanos, dejándole esta carta a la iglesia donde estaba pastoreando. Le dijo, bueno, mire, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia por los humildes. ¿Cuánto la van a Cristo? Amén. Amén. Santiago también lo habla en 4:6. Le habla lo mismo, de que Dios resiste a los soberbios y da gracia por los humildes. También Pablo también lo habla en 2 de Corintios 7:6, dice de que Dios, que consuela a los humildes, nos consoló. ¿Cuánto le van a Cristo? Amén. Por eso es que, amados hermanos, la parte que estamos hablando, de que cuando nos llegan aflicciones de espíritu a nuestras vidas, es porque posiblemente alguna vez hemos dejado de ser humildes, o en alguna oportunidad hemos dejado de ser humildes. Allí es cuando vienen las aflicciones de espíritu. Y Pablo, cuando dice aquí, hermano, en 2 de Corintios 7:6, dice, Dios que consuela a los humildes. Dios, fíjense cómo dice, que consuela a los humildes. Dice, y nos consoló. Amén. ¿Usted sabe por qué, amados hermanos? Porque ¿qué dice? Dios resiste a qué? A soberbio. Pero al que es humilde, por eso es que le digo, hermano, las pruebas de nosotros nos pueden llegar. Pero eso, amados hermanos, cuando en nosotros hay un corazón de humildad, tú vas a siempre sentir el respaldo de Dios. Amén. Mire, hermano,
en el tiempo que he estado sirviendo al Señor, me ha tocado, hermano, vivir experiencias fuertes y tremendas. Me ha tocado, amados hermanos, incluso compartir, amén, con personas conocidas, personas cercanas, y me ha tocado decirle de esta manera: porque Dios conoce mi corazón. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque a veces, amados hermanos, óigame, las personas a veces ven lo de afuera. ¿Cuánto alaban a Dios? De repente ¿cuántas personas de repente no me han llegado a mí y me dicen: ah, hermano, y le soy sincero, hermano, mire, una de las cosas que Dios me permitió ir, óigame, de gira a nivel ministerial, éramos, hermanos, era de parte de Dios. ¿Por qué? Para darles a entender a muchos de que Dios pesa los corazones. Mi hermano, la primera vez que fue Guárico, que Dios me mandó, que nos mandó para Guárico, mi hermano, un hermano que me dijo en mi propia cara, me dijo: mire, hermano, yo no sabía que usted era así. Así me dijo de frente: usted es una bendición, hermano, porque el primer día que yo lo vi, yo dije: este hermano pastor sí tiene una cara de, ay Dios. Sí, hermano. Después, hermano, me dijo: hermano, mire, es una bendición de Dios. Después me tocó decirle: sí, hermano, porque Dios conoce mi corazón, que yo no soy así. Una cosa es ser tímido y otra cosa, amados hermanos, es ser soberbio. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Y es como me ha tocado, hermano, y en todas, hermano, mire, digo, la gira que tuve, amados hermanos, que hacer era más que todo por eso. Era de parte de Dios, el Espíritu Santo dando testimonio, amén, de que uno, hermano, es un hijo de Dios, donde uno se para. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Quién es el que vive? Entonces, vamos a ver, óigame, las personas humildes de corazón nunca ven, óigame, nunca se dejan guiar por el rostro visible, sino de que se dejan guiar, hermano, por el discernimiento del Espíritu. Amén. Amén. Y allí es donde la iglesia en su totalidad debe de conocer. Amén. Eso es entrar en la humildad, hermano. Ustedes saben por qué Dios, Jesucristo, en todas las oportunidades hablaba esto, hizo cosas tremendas, ¿verdad? Demostrándole la humildad. Hermano, ¿por qué? Porque Jesús conocía el corazón de la gente. Amén. Usted sabe, hermano, en qué parte me lleva el Espíritu Santo en esta hora. Óigame, en la mujer que cometió adulterio. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. ¿Usted sabe por qué, hermano, el Espíritu Santo me lleva a la mujer que cometió adulterio? Que Jesús le dijo: ni yo te condeno. Porque Jesús conocía su corazón. Porque de repente a lo mejor la gente que estaban allá la agarramos en el adulterio. Y esto y lo otro. La agarramos. Y ahí estaría el esposo, estaba la suegra, estaba esto. Pero a lo mejor no se sabe si era que el esposo la maltrataba, si era que el esposo le daba sus toques por allá. ¿Cuánto alaban a Dios? Si era que el esposo la trataba mal. Amén. ¿Cuánto alaban a Dios? Y en ese momento ellos estaban allí enfurecidos porque querían matar a aquella mujer por lo que había hecho. Pero como Dios vio la tristeza, como Dios vio, amén, el sufrimiento que ésta tenía, y de que no era culpa de ella sino de Satanás, que posiblemente la había envuelto en esto, él le dijo: sí, el que esté libre de pecado que le tire la primera piedra. Amén. Y le digo algo, hermano, el primero que salió corriendo fue el esposo, porque a lo mejor también había montado cacho, más estaba por allá escondido. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Por eso, amados hermanos, cuando Dios me lleva, hermano, a esta parte, es porque nosotros, la persona, amados hermanos, el que es de Dios, el humilde de corazón, siempre, amados hermanos, discierne conforme a la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuánto alaban a Cristo? Amén. Y así, amados hermanos, tiene que ser la iglesia de hoy en día. Mi hermano, qué cosa tremenda es. Y yo siempre, hermano, mire, para la gloria del Señor, uno se da cuenta de las cosas. Y le digo algo. Mire, la gente que hoy en día lamentablemente son delincuentes, que están por allá en las drogas y estas cosas, son gente que tienen llamado de Dios.
Mi hermano, yo he visto personalmente, me ha tocado pastorear a personas que han sido, hermanos, asesinos, que han salido de la cárcel, amados hermanos, y me ha tocado pastorear a personas tremendas y fuertes, hermanos, que son una bendición y son unas personas que cuando creen en Dios, ¿cómo le sirven a Dios? Mire, de corazón. No le da pena, amados hermanos, predicarle a la gente. Amén. No le da, amados hermanos, pena alabar a Dios. Amén. ¿Cuánto alaban a Cristo? Amén. Usted sabe por qué, amados hermanos, porque son personas, amén, con el nombre de Jesús, que de repente a lo mejor la gente lo ve visible por encima de lo que eran, pero el corazón tiene un corazón de adoradores. Amén. Por eso es que la Biblia dice, mire, yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Y al hombre pecador, o donde haya abundado el pecado, mira, allí sobreabunda la gracia de Dios. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no juzga. Amados hermanos, por ahora Dios no está capacitado para juzgar a nadie. Por ahora. Ahora, cuando Él venga, sí, hermano, ahí sí verá que se acaban las oportunidades para el hombre. Cuando Él venga en la nube, bueno, hermano, sí es verdad que se le acabó la oportunidad. Pero por ahora, amados hermanos, Dios todavía le está dando la oportunidad. Amén. De que si un pastor se cayó, si se levanta, amados hermanos, óigame, los jóvenes son irrevocables y algún día puede volver a pastorear. Y soy testimonio vivo, hermano. Amén, pastor, alaban a Dios. Amén. Le va a tocar, óigame, de repente le va a tocar un momento difícil, porque levantarse no es fácil. De ver, amados hermanos, a veces dentro del mismo pueblo la crítica, amén, y el juzgar a las personas, amén. Pero el Dios del cielo, amados hermanos, no. Si la gente llega con un corazón humillado y humilde de corazón, mire, Dios, porque el que se humille, que dice la Biblia, será exaltado, y el que se exalta, ¿qué pasa? Será humillado. ¿Cuánto alaban a Cristo? Amén. Y última palabra, hermano, con esto. Amén. Yo, amados hermanos, óigame, nunca, si les soy sincero, Dios, hermano, en estos tiempos no me ha permitido, o sea, soy de las personas de que no veo, hermano, los errores. Amén. A veces nos toca verlos, ¿verdad? Como pastor, hermano, de forma de que, cónchale. Pero una de las cosas, amados hermanos, es lo que Dios me ha llevado últimamente, es a darle la oportunidad a las personas. Amén. Y le digo algo, hermano, yo no estoy en contra de los llamados que tengan dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Pero sí le digo algo, si usted quiere ser mayor, y con esto culmino, si usted quiere ser mayor entre todos, sirva. Amén. Pero de corazón. Porque también, amados hermanos, hay una humildad fingida, y esa no le agrada a Dios tampoco. Porque ¿qué dice la Biblia? Que los mentirosos no entrarán allá. ¿Por qué cree usted, hermano, que la Biblia dice, y en aquellos días muchos dirán, Señor, Señor? Mateo capítulo 7, versículo 21. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre aquello. Y el Señor le dirá como, apartado de mí. Hermano, le dice una palabra, creo que tremenda, maldito, creo que le dice allí. ¿Sabe? Creo que hay tres, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay uno de ellos tres que habla lo mismo, ¿verdad? Pero le dice una palabra más fuerte. Pero dice, apartado de mí, hacedores de maldad. Amén. Fíjense cómo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que tenga humildad de corazón. Dice, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor le declarará, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Entonces, amados hermanos, mira, hay que estar pendiente. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Dios, amados hermanos, quiere un corazón, una humildad de corazón, de verdad. Amén. Que seamos, hermanos, oigan, humilde para con todos. Porque a veces usted sabe que es fácil. Usted sabe que es fácil. Un ejemplo, que yo sea humilde con la hermana Jacqueline. Claro, ella es mi esposa, no voy a ser humilde.
¿Ah? Que ella se humilde con su esposo hermoso. ¿Ah? Claro, no soy su esposo, pues. Amén. Que ella se humilde, sea sencilla conmigo y mutuamente, claro. No, hermano. En el Evangelio del Reino de Dios hay que ser humilde para con todos. Amén. ¿Cuánto alaban a Cristo? Sin acepción, tanto como los de adentro como para los de afuera. Así como usted entiende, amados hermanos, a todos, usted entiende al hermano, entiende a la hermana, entiende a su familia. Ay, que él se descarrió, hermano, él se puso a hacer esto, hizo esto malo, pero él es de Dios. Amén. Así tenemos que ser para con todos. Amén. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Amén. Para con todos. Amén. ¿Quién es el que vive? Hay una última palabra, hermano, de que quiero que la busquemos, que habla en Juan 13:15, ¿verdad? En ese versículo 15, y en primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6, Juan 13:15, ¿qué dice allí? Primera de Juan 2:6. ¿Ah? ¿Quién lo tiene aquí a la vista? 2:6, ese versículo nada más. El que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. El que afirma que tiene a Jesús, creo que dice, ¿no? El que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. Amén. El que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. O sea, si yo digo yo soy de Cristo, mi vida le pertenece a Cristo, bueno, hermano, sea mansedumbre, sea humilde de corazón como Jesucristo. Amén. Y en el Juan, en el versículo, capítulo 13:15 dice, esa parte nada más al final. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Allí habla de qué en el subtítulo de ese capítulo. Del lavamiento de los pies a sus discípulos. Usted sabe, más o menos, en qué ese lavamiento de los pies, en qué se trata. Lo usan algunas iglesias. Es más, le oraba a Dios y le decía, Señor, ¿será que tengo que hacer este tipo de este acto simbólico dentro de la iglesia del Señor? Porque el lavamiento de pies, amados hermanos, es un acto de reconciliación. Amén. Mi esposa creo que un día lo hizo más moderno. Ella lo hizo un masaje con colapé entre las hermanas. Amén. Eso fue una forma de reconciliación. Amén. Entonces vamos a tener que buscar unos colapé, hermanos, los caballeros también. Bueno, me tocará darme los pies porque acaso están un poco allí para que entremos. Bueno, Jesús lo hizo. Amén. ¿Ah? Y si Él dejó eso, hermanos, para que lo hagamos. Amén. Dios sabe por qué. Y culminando con Tito 3:2, que dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando de toda mansedumbre para con todos los hombres. Amén. Le estoy hablando, no, como le estaba hablando, ¿verdad? No ser solamente humilde con algunas personas, sino para con todas las personas. Amén. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Esta, amados hermanos, es el mensaje en esta hora. Amén.